la prometida de tu mejor. No hagas esto, Marcela. Eres malo, muy, muy, muy malo. Eres un traidor. Tú abusaste de mí. Tú no eres amigo de nadie. Eres un traidor. Y ya sé tus verdaderas intenciones. Mis intenciones. Sí. ¿Quieres ver mi espalda, mi pecho, mi cuello con tus intenciones? O sea, tengo tus uñas marcadas por todas partes con tus intenciones, Marcela. Nicolás, tu novio del alma, está hablando a escondidas con la nena y las flacas. La muy canija tiene una cita con él. ¿Qué haces aquí? Cariño, ¿a quién estabas esperando, eh? Y luego, como a la fea le encanta estar metida donde nadie la llama, A ver, ¿son cosas mías o hoy la odias más que nunca? ¿Te hizo algo? Beatriz va a terminar casada con Armando. Ujú, y la Fiorella le va a cargar la cola. ¿En dónde se van a tomar las fotos? Las fotos se pueden hacer en mi mansión de Miami. Betty, ¿te gusta la playa? Porque tú vas con nosotros, ¿sí? Ay, qué rico quedó esto. ¿Qué te hiciste la torta? ¿La mermelada? Oigan, qué buena suerte la de la Betty, ¿no? Pues así más o menos, pero... Ay, pero cómo no, qué emoción tan grande. A ver, irse a Miami, sol, playa, brisa y a la mansión de Mr. Thompson. A ver, un segundito, no estoy entendiendo. ¿Me explican cómo es posible que esta elfa se vaya a ir a Miami el weekend? Así como lo oyes, pequeña lombricita. Con chofer, comida, lugares deliciosos, todo divino. Cosas a las que tú no puedes acceder. Pero tranquila, no te preocupes, porque va a tomar foto y video de todo y te las va a mandar para que sepas lo que es el buen vivir. Ay, mi reina, yo siempre he tenido una buena vida y un yate en Miami. Sí, mi familia tiene una casa en Miami Beach. Yo sé que ustedes no entienden, pero yo nací en cuna de oro y ustedes no. Justamente por eso es que no entiendo por qué te van a llevar a ti. Me queda claro que por bonita no es. Ay, mi amor, pero es que acaso no sabes. Es que la van a llevar por inteligente. Porque ella tiene una capacidad enorme, ¿eh? Tú entraste al mismo tiempo que ella. ¿Y qué has hecho? Nada. Y ustedes llevan aquí muchísimo tiempo más que yo y no las han sacado ni a la esquina por un pretzel. Te vaya bien, chulita. Oye, Betty, ¿y cómo estuvo la bronca de la señorita Marcela con la Miss Fiorella? Porque acá ni Inesita ni Mariana me han querido contar nada. ¿Normal? ¿Normal? Lo único que sé es que, pues ya, la señorita Marcela y Fiorella resolvieron sus diferencias. No. Tú sí sabes cómo estuvo todo ese rollo. Ándale, cuenta, Betty. Mana, ¿sí te das cuenta que cuando te pasan la versión oficial es porque no te quieren contar el verdadero chisme? Bueno, obvio que fue un chismesazo, porque a la señorita Marcela no le dejaron estar en la junta. Y traía una cara de amargada. Me choca que sean tan pro. Aquí tiene que haber un error. ¿Tú estás segura que escuchaste bien Patricia Fernández? Me escuché perfecto. Armando y Beatriz se van a ir a Miami juntos. Y a ella la van a tratar como si fuera una VIP. No. Yo jamás voy a permitir que Armando se vaya de viaje solo con esa mujer. Se va a ir con ella, Marce. Con ella, que es la tentación hecha mujer. ¿Te los imaginas? Sol, arena, mar, el paraíso y ni siquiera van a traer ropa encima. ¡Cállate! ¡Es una desgraciada! Ay, claro, ahora entiendo tantas cosas. Porque esto seguro se le ocurrió a ella. Por eso aceptó regresar. Porque trae un plan. Obvio, no iba a dejar pasar la oportunidad de darse a Armando para vengarse de ti. Y se van a llevar a Beatriz para que todo parezca como algo de trabajo. Y por eso es que ella se está haciendo tan amiga de la Quasimoda. Y luego la fea esa seguramente lo que quiere es enredar al viejecito millonario. Ese es su plan. Son unas trepadoras, Marcela. Mira, Patricia, yo no sé cómo, pero te juro
que voy a hacer todo lo posible para echarles a perder su plan. Ya verás. Qué suerte la tuya, ¿eh? Te vas el fin de semana a una sesión de fotos con Fiorella a Miami. Deberás ser buen amigo y llevarme. Perdón, pero no puedo. Es un viaje privado. Además, me lo merezco. Estos últimos meses han sido muy duros. Bueno, en eso sí tienes razón. Además, tienes que subir tus niveles de buen gusto, bro. Me tienes muy preocupado con Beatriz. De tanto ver a la fea, te está gustando. Eso no es cierto. Además, ella viene conmigo. Sí, pero al lado de Fiorella ni la vas a ver. Para la fea, la idea de viajar contigo a Miami es más que suficiente. Allá la dominas con el sonido del mar. El problema va a ser Marcela. No, sí, ni me digas. No me quiero ni imaginar cuando se entere. Pero, la verdad, me tiene tan harto que no me importa. Ey, ¿Está mal? no digas eso. A Marcela es mejor tenerla de amiga. ¿Te imaginas el provecho que Daniel puede sacar de su hermana despechada? No, pero para eso estás tú. ¿Yo? Sí. Tú tienes que seguir jugándole al amiguito gay. Ey. ¿Cómo que amiguito gay? Bueno, tú me entiendes. A que estés con ella todo el tiempo, que la acompañes a todos lados, a la peluquería, a todos lados. No te le separes, para que Daniel no le siga metiendo estupideces en la cabeza, ¿ok? Que estés 24/7 con ella, para que no me moleste. No te le despegues. Mom, we went to the museum. ¡Wow! ¿Cuánto me alegro, mi amor? ¿Y te gustó? ¿Qué hiciste? Vance me compró un hot dog gigante. ¡Oh, qué delicia! Gracias, Jovas. Eres muy especial. ¿Cuánto te debo? No. ¿Cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? No. Igual yo ya había pedido la tarde libre y pues tenía planes de irme para el museo. Ah. Sorry. ¿Tú también comiste? No. Lo que pasa es que había desayunado tarde y desayuné bastante. Entonces dije, no, pues de pronto como algo me cae pesado, ¿no? Yo luego veo que como. Gracias. Bueno, ¿ya estás listo? Vamos, despídete del Jovas. Bájate de ahí. Vente para acá, mi Tommy. Tenemos que hacer muchas tareas ahora. Thank you, Vance. Anytime, my friend, anytime. Adiós, nos vemos mañana. Ah, pero tú no entiendes, ¿verdad, carnal? Sí. Pues a veces no hay que ser tan bueno con las mujeres. Por eso Obra María se aprovecha de ti. No, pues ¿qué? Pues yo no lo hice por ella. Lo hice por el niño, Tommy, que es mi amigo y lo llevo en el corazón. Tenemos una relación de amistad y la señorita Aura María no tiene parte en esta ecuación. Ay, sí, ajá. Hola. Ay, Nico, ¿qué crees? ¿Qué? I brought your favorite. Ay, ya, no me gusta que estés enojado conmigo. Pues te sale muy bien, Betty. Betty, es que tú pides toda la libertad para ti, pero ¿yo qué? Yo no puedo hacer nada. No es eso. Es que yo solamente te estaba cuidando, Nicolás. Y yo también te estoy cuidando nada más. Pero ya hasta tu mamá se está empezando a dar cuenta de lo de Bienem, lo del señor Armando y todo eso. No, ¿cómo sabes qué te dijo? No, pues porque se nota en tu comportamiento tan distinto. Y así que tú digas que, híjole, qué buena eres para disimular. Pues no. No, y a mí ni me veas porque yo no le dije nada. De repente como que Miss Juli me pregunta cosas, pero yo me hago el... No me diga, Miss Juli. Me hago como que, ya sabes, como que no entiendo. Porque yo sí soy leal. No, please, no te vayas, Nicolás. Necesito hablar contigo. ¿Y para qué quieres que me quede, Betty? ¿Para seguir jugando? ¿A que soy tu Latin Lover? ¡Me encanta ese juego! ¡Oh, me encanta! No, es que no es así, Está bien. Si tú quieres irte con Patricia Fernández y estar con ella, adelante. Solamente dame tantito chance. De aquí a la junta directiva. Ya, después de eso eres libre como ave. Ay, pero para eso falta mucho, Betty. No es tanto. El tiempo se pasa volando. Ay, Betty, tú te aprovechas de mi corazoncito de pollo. Y de mi
debilidad por mi steak and cheese sub. Gracias, mijo. No sabía que no te ibas a resistir. Bueno, aquí el chiste de la sopa de tortilla es que frías la tortilla en aceite súper caliente para que te queden así muy crunchies. Ay, me encanta la sopa de tortilla. Y me encanta cómo la haces tú. Bueno, de haber sabido que te gustaba tanto, te lo hubiera hecho desde hace 1000 años antes. Lo estoy haciendo para agradecerte todo lo que haces por nosotros. Ay, oye, tú no me tienes que agradecer nada. Con tu pura presencia es más que suficiente. Qué cursi. Me gusta que seas cursi. ¡Au! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ¿Te quemaste? No, espérate, no te pongas agua. No, yo tengo algo ahorita. Espérate. Tengo una crema. Pero no es nada, de verdad. Fue un rozón nada más. Espérate. ¡Au! A ver. Ay. Sana. Colita de rana. Si no sana hoy, sanará. Lentamente me mata. Me gustan tus remedios. ¿Qué pasó, mi amor? Tenía algo aquí adentro del ojo. Se me metió algo. ¿Qué pasó? ¿Falta mucho para la cena? No, como unos 10 minutitos. ¿Por qué no te vas a lavar las manitas y le dices a tu hermano que en 10 minutos los quiero aquí abajo, ¿ok? 1, 2 y... ¿Nos cachó? Creo que sí. Entonces, ¿sí? ¿Te vas de viaje con la Fiorella esta? También viene Betty. Ah, vaya, Betty, qué alivio. Mi amor, por favor, no vamos a volver a empezar, ¿sí? No. Ya sé que no tengo ni voz ni voto en tu vida. Me queda clarísimo que cualquiera es más importante que yo. ¿Qué? ¿Que por qué no dices nada? ¿Estarías mejor sin mí? ¿Piensas que soy lo peor que te ha pasado en la vida? No digas eso, mi amor. Pues es lo que parece, Armando. ¿Tú sabías que yo estaba planificando un viaje a los Hamptons este fin de semana? Sí, un viaje que yo no había dicho que sí. Y tampoco habías dicho que no. Bueno, pero si tanto te importa ese viaje, ¿por qué no vamos otro fin de semana? No te preocupes. Yo sé entender cuando alguien no quiere estar conmigo. Yo te amo, pero no soy tonta. Tú estás raro, no eres el mismo de antes, estás cambiado. Tú me estás escondiendo algo, Armando, y quiero saber qué es. Llévate este, por si hace frío de repente. Mamá, voy a Miami. Uno nunca sabe. A tu abuelita le agarró un aguacero en Arizona y acabó casada con tu abuelo. Por eso, sí, el clima te puede cambiar la vida, mija. Oye, ¿y arreglaste las cosas con Nicolás? Ay, sí, qué bueno. Imagínate que me hubiera quedado sola con mi papá. Ay, no. Beatriz Aurora, ¿cómo está eso de que te vas a Miami tú sola un fin de semana y con un hombre? Papá, es de trabajo. Son las fotos de la nueva colección y pues me pidieron que fuera. Y no vas sola con un hombre. No voy con un hombre, voy con varios. No es cierto. No, o sea, porque va los fotógrafos, mi jefe, el señor Armando, el señor Ricardo, el dueño de la casa. Pero tú eres la única mujer. No. También va la modelo, la señora Marcela y seguramente va a haber otras, papá. Tendré que compartir a mis hombres con ellas. Qué buen empleo, ¿no? A trabajar a Miami. Beatriz Aurora. Mucho cuidado, Beatriz Aurora. No te vayas a perder, por favor. Acuérdate que la tentación nos hace débiles, nos hace ojitos. Ay. Está bien, tienes razón. Sí me pasa algo, sí estoy escondiendo algo. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? No es eso, no. Si tengo algo no tiene que ver contigo. Lo que pasa es el trabajo. Yo he cambiado mucho desde que asumí la presidencia. Y si no te lo había querido decir, pues es porque no quiero que dudes de mí. A veces siento que no soy capaz. ¿Sabes qué? ¿Qué?
Yo en el pasado te hubiera dicho que eres capaz, que eres brillante, que puedes con eso y con mucho más. Pero hoy no. He pasado muchas noches en vela pensando en nuestra relación. Y yo sé que me estás mintiendo. No estoy mintiendo, es la verdad, te lo juro. Pero, bueno, si no te interesa cómo me siento... Me interesa tanto como yo te intereso a ti. Tú sí me interesas mucho. Pues entonces demuéstralo. Armando, yo he hecho muchas cosas por ti, sí. Le tuve que mentir a Daniel, le he mentido a tus padres, pero no puedo seguir detrás de ti, rogando por tu amor, por Dios. ¿Y entonces? Quiero mi lugar. Si tú te vas a ese viaje, no hay boda, Armando. Tú decides. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.